escojamos. ¿Okay? El resultado sí, pero la forma no. Me explico. Si yo escojo este ángulo, las medidas se van a sacar de una forma diferente respecto a los valores de A, B y C. Si yo escojo el otro, se van a sacar un poquito diferente. ¿No es con Pitágoras? Con Pitágoras se saca C dependiendo de A y B, o B dependiendo de A y C, o A dependiendo de C y B. Pero las razones trigonométricas, vamos a asumir que tenemos los tres lados. ¿Okay? Bien. Entonces, para este ángulo de aquí, el valor de C va a ser la hipotenusa. Para el otro también, la hipotenusa no cambia. Entonces, la hipotenusa básicamente es el lado más largo del triángulo. ¿Cómo sé cuándo es el lado más largo del triángulo? Porque los lados más cortos componen el ángulo de 90. Recuerden que los ángulos están compuestos de dos rayos. Recuerden que el ángulo de 90 compone estos dos lados. El que sobra es la hipotenusa. Siempre. Siempre. No importa en qué posición tan rara esté el triángulo, ustedes se fijan en el ángulo de 90, cuáles son los que están haciendo ese ángulo y el que sobra es la hipotenusa. ¿De dónde viene ese nombre? No tengo idea. Sí, sí. Yo debía haber puesto algún hijo así. Un hipotenusa y un hipotema. Hipotenuso. Apotema. Okay. Apotema. Bien. Una vez que escogimos el ángulo, ese ángulo también va a estar formado por dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, este ángulo cita está formado por el ángulo que tiene valor A. ¿Y cuál sería el otro? El otro lado que forma el ángulo cita. C. ¿Quién sobra? B. El que sobra en un ángulo siempre va a ser el cateto opuesto. Entonces el ángulo agudo va a estar formado por dos lados, el que sobra es el opuesto. Siempre. Entonces así siempre es más fácil porque uno saca las cosas como siempre ustedes han hecho los exámenes de marcar con X por descarte, ¿verdad? Ya tienen experiencia, incorporamos el descarte en geometría, ¿ok? Y por descarte este que sobra, ¿verdad? Sería el cateto adyacente. ¿Cómo sé que es adyacente? Porque es el que ayuda a formar el ángulo. Entonces, si yo ya sé quién es la hipotenusa, el que ayude, el otro que forme el ángulo, se va a llamar cateto adyacente. ¿Okay? Y ahora vamos a bautizar las diferentes relaciones que existen entre esos lados. ¿Okay? Vamos a entender relaciones como razones para este caso, ¿verdad? Y la razón en matemática quiere decir división. Entonces vamos a hacer las posibles divisiones y las vamos a poner nombre. ¿Okay? Entonces vamos a poner estas son divisiones que yo puedo hacer entre estos lados, ¿verdad? Yo puedo dividir A entre C, o puedo dividir B entre C, o puedo dividir B entre A, pero también lo puedo hacer al revés, ¿no? ¿Qué me lo impide? Nada. Entonces, estas medidas tienen nombre, ya les habíamos puesto nombre a las medidas, no a la razón, a las medidas. Entonces, A sobre C, si lo quiero considerar como si fueran el nombre de las medidas, ¿cuál sería? Entonces, A, ¿quién era? Cateto adyacente, C, la hipotenusa. Entonces, esta razón, en general, sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Okay? Bueno, esta, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Son solo divisiones, les vamos a poner un distinto nombre. Esta,
y esas otras son las mismas, solo que al revés, ¿verdad? Entonces aquí sería hipotenusa entre opuesto que hipotenusa entre adyacente. ¿Está bien? ¿Okay? Bien. Entonces, como estas medidas en negro, y en rojo también, dependen de la ubicación del ángulo, si yo cambio el ángulo, tengo que cambiar las medidas. Cambio por lo menos algunas cosas. ¿Por qué? Porque si el ángulo lo hubiese puesto aquí arriba, este dejaría de ser el opuesto, pasaría a ser el adyacente. Y este dejaría de ser el adyacente y pasaría a ser el opuesto, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como estas medidas dependen específicamente del ángulo que escogimos, tenemos que establecer una relación entre las razones y el ángulo, porque es diferente con el otro ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a establecer esa relación? Bueno, vamos a bautizar cada una de esas razones trigonométricas. Le vamos a poner un nombre y ese nombre va a depender del ángulo que escogimos, ¿vale? ¿Está bien? Solo las vamos a bautizar. Entonces, Carlos, María, Ana, Angélica, Pedro, ¿verdad? Voy a ponerle como ustedes quieran, pero en la convención establece un nombre específico. Entonces, para esta primera razón trigonométrica, que sería la adyacente entre la hipotenusa, se le va a llamar el coseno del ángulo que escogimos. Así se le va a llamar. El coseno del ángulo escogido. Si sería el opuesto entre la hipotenusa, el nombre que le vamos a poner es el seno del ángulo. Así le vamos a llamar a esa división. El resultado de esa división se llama seno. Y el resultado de la última división se le va a llamar tangente. A estas, que fue el resultado de girar la fracción, se les llama razones recíprocas. Y también pues van a tener un nombre. Entonces, si este es coseno, esta se va a llamar secante. Si esta es seno, esta se va a llamar cosecante. Y si esta es tangente, se va a llamar esta cotangente. Así se van a llamar. ¿Okay? Ya vamos a sacar las razones trigonométricas dependiendo de un triángulo en específico. ¿Okay? Anótenlas. ¿Qué dice ahí en la segunda de este lado? Cosecante.